Hay ocasiones donde las personas están pensando en escoger el mejor carro dentro de sus opciones, pero como yo lo veo, y principalmente en este caso, lo que quiere hacer es escoger el menos peor. Este video viene por cortesía de un suscriptor, el cual tiene un presupuesto de 60 millones de pesos, pero quiere un carro que sea comercial, que sea modeludo, que tenga muy buen equipamiento, que tenga una muy buena seguridad. Y pues bueno, fue una empresa que se dedica a ofrecer chicharrones. La primera opción es una Mazda CX-5 Grand Touring LX modelo 2022, la cual cuenta con el siguiente historial. Primero que todo, tiene 5 siniestros. El más alto de ellos por 98 millones de pesos, pero ojo, es un daño a terceros, no es una reparación del carro. Probablemente dejó a alguien en un muy mal estado de salud y le tocó pagarle una pequeña indemnización. O de pronto se tiró alguna casa o de pronto se tiró otro carro. Que si se hubiera tirado otro carro o si se hubiera tirado otra casa, probablemente el carro tendría un daño por arreglos incluso más alto, ¿no? Entonces yo me inclino más a que jodió o a alguien. Bueno, los otros 4 siniestros son más bajitos. Uno por 6, otro por 8, otro por 10 y otro por 12 millones de pesos. Adicionalmente cuenta con comparendos, pero ojo, no a la cédula, a la placa del vehículo. Cuenta con esa reseña, los cuales suman 45 millones de pesos. Uno de ellos por alcoholemia, que está alrededor de los 30 millones de pesos. Adicionalmente, el carro cuenta con unos daños físicos, que tiene dañado el capó, el bumper, la puerta, el parabrisas, y pues bueno, todo esto por la módica suma de 68 millones de pesos. Quiero decir que pagar 68 millones de pesos por esta cosa es botar la plata. O sea, si le sobra y la quiere regalar, démela a mí. Porque en serio, pagar 68 millones de pesos por un carro en este estado, partiendo del hecho de que si lo compra, tiene que arreglarlo. Que si le sumamos los daños del capó y de la puerta, dependiendo que si qué tan graves sean, si se pueden arreglar, y yo probablemente creo que va a tocar cambiarlas, hay bajito, no sé en este momento cuánto estará el capó de una Mazda CX-5, pero bajito, yo le sumo unos 6 o 7 millones de pesos en esas dos cosas. Adicionalmente el bumper, lo mismo, arreglo o cambio, hay otro millón de pesos. El parabrisas, eso es como lo más barato, 400, 500, 600 mil pesos, 700, no, este tiene sensores, así que probablemente un poquito más. A todo eso, pongámosle 10 millones de pesos, le toca meterle 10 millones de pesos adicionales para crearse un carro que tiene chicharrones, ¿sí? Una reseña de comparendos altísimas, 45 millones de pesos, unos siniestros que le suman como 120 millones de pesos o más, no más, cerca de los 130 millones de pesos en siniestros. Un carro de esos, ¿para qué? El día que necesite venderlo, usted le habrá metido 78 millones y probablemente mucho más a este carro y nadie se lo va a querer comprar. Con esas reseñas, no creo que se venda fácil. Y si lo llega a vender, créanme que lo va a vender por muchísimo menos de 68 millones de pesos. Pero muchísimo menos, por ahí no sé, tal vez unos 40 millones. Entonces realmente considero que meterle toda esa plata a un carro de esto es botar la plata. La siguiente opción que le están ofreciendo es un Mercedes A200 modelo 2022 que se lo están ofreciendo en 63 millones de pesos. Me escribe acá que el carro estéticamente y físicamente está muy bueno. No toca hacerle ningún tipo de arreglo. Está muy bonito y solo tiene 28,000 kilómetros. Está prácticamente nuevo. Y el precio parece una ganga porque estamos hablando de un carro que ronda los 100 millones. La cuestión es la siguiente, y la empresa digamos que hizo algo bueno, pero también al mismo tiempo algo malo. Pues la empresa le avisa que tiene un siniestro de pérdida total, pero no cualquier siniestro, es por inundación. Pero pues ellos dicen que ya todas las piezas se le reemplazaron, que ya ningún inconveniente, el carro está muy, pero muy bueno. Y miren, partamos del hecho de que dentro de las diferentes cosas por las cuales un carro puede tener pérdida total, están las menos graves, como por ejemplo el robo, que claro, le queda la reseña y el riesgo de que lo hayan gemeleado, pero es la menos grave, el carro está prácticamente intacto. Están los siniestros por daños a terceros, ¿sí? Que pudo haber levantado a alguien, le tocó pagarle una indemnización, el carro probablemente sufrió muy pocos daños físicos, esa, digamos, también puede ser pérdida total, pero no es tan grave, el carro sigue estando en buen estado.
El siguiente ya es un daño en el vehículo, que implica que probablemente la estructura pudo haberse afectado y por eso lo marcaron como pérdida total. ¿Sí? Ahí el carro puede estar mal. La siguiente es la inundación. ¿Sí? Que debería ponerlo en primer lugar, pero claro, para mí la más grave es que el carro se haya incinerado. Pero en este caso, la inundación puede llegar a ser más grave porque el carro, claro, físicamente se ve intacto. Y pasa lo que esta empresa le está diciendo es que ya todas las piezas se le reemplazaron, el carro no tiene ningún tipo de problema, el carro está funcionando bien. Y según mi experiencia, que mire, yo no soy ingeniero, ni soy mecánico, ni nada de eso, pero sí he contado con la suerte de vivir las experiencias en carne propia en una parte y mejor aún, ver las experiencias de otros. Y un carro cuando ha sido inundado no tiene arreglo nunca. Jamás. Tendrían que cambiar casi todo el carro. Y aún así, probablemente quede fallando. La inundación es probablemente uno de los peores daños que puede sufrir un carro. Y más cuando estamos hablando de carros como un Mercedes o un BMW. Que por sí ya son bastante delicados en lo que es la electrónica del vehículo. Y cuando le sumamos que el carro fue inundado, prefiero comprarme las X5. La verdad, prefiero comprarme las X5 y no ese Mercedes. Entonces, yo también descartaría completamente y definitivamente lo descartaría. Y la tercera opción es una Kia Sportage GT Line modelo 2021 que tiene 67,000 kilómetros. El carro físicamente y estéticamente está muy bonita. De hecho, es la opción que más le gusta porque él principalmente está buscando una SUV. El carro no toca hacerle nada. Las reseñas que tiene son algo muy menor. 9 siniestros, 8 de menor cuantía, de 4, de 2, de 7, de 6, de 8. Y el más alto, el de mayor cuantía, por 83 millones de pesos. En total, los siniestros le suman 134 millones de pesos. Y este carro, esta Kia Sportage, se le están vendiendo en 78 millones de pesos. Que dice él, bueno, yo solo tengo 60, pero me gusta tanto que yo podría buscarme el crédito, algún banco o algo, para comprarme el vehículo, ¿no? Los 78 más lo que cueste lo que es el traspaso. Dice que, ¿qué pienso? Que dice como tal, el carro no toca hacerle nada, ya el carro lo arreglaron, solo que pues lo están vendiendo por aseguradora. Y bueno, toca ver por qué fue el siniestro. Le pregunté y me dice que no le dijeron, no le supieron decir por qué fue el siniestro, pero sí fue como tal un arreglo del vehículo. No dicen qué arreglaron específicamente, pero sí que lo arreglaron. Que por el valor del siniestro debo asumir que el golpe fue durísimo y probablemente la estructura del vehículo se vio comprometida, por ende ese carro ya no es asegurable. Por ende ese vehículo queda con un problema de seguridad, que probablemente en el próximo choque ese carro se doble como acordeón. Es lo más probable, es lo que pasa cuando la estructura de un vehículo se vio seriamente comprometida. Tocaría revisarlo más a profundidad. Pero nuevamente, o sea, y aquí debo ser muy sincero con nuestro suscriptor porque para eso me pagó. Yo prefiero un carro viejo, en buen estado, que no tenga ese tipo de historiales, ¿sí? Que, mire, 60 millones de pesos le alcanzaría por ahí por algunas camionetas, modelo 2015, 2016, algunas SUVs, ¿no? Una Kia Sportage, por ahí modelo 2015, en su versión de entrada, podría estársela tal vez consiguiendo, bueno, le tocaría poner, pero muy poco, pero un carro que esté en buen estado, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando de solo siniestros pequeños, ¿no? Que listo, que tenga 15 siniestros, todos de menor cuantía, todos de menos de 15 millones de pesos, pues pueden ser arreglos de una puerta, pueden ser arreglos del parabrisas, puede ser hasta una grúa, ¿sí? Hasta la llave que la botó. Bueno, en algunas aseguradoras la marcan como siniestro, en otras no. Pero pueden ser cosas leves, ¿sí? Que no es buena idea, pero son cosas leves. Pero cuando ya hablamos de siniestros de mayor cuantía, siniestros de pérdida total, implica que el vehículo como tal está comprometido, que no es asegurable, que la estructura se vio comprometida, ¿no? Que en el caso del Mercedes estuvo inundado, que es una pésima idea, claro. Y aquí nuevamente, esta Sportage sigue siendo mejor idea que el Mercedes. Pero yo
la verdad le diría, no se meta con eso, no bote la plata. Mire, tal vez usted quiera un carro que sea bonito, que se vea confort, ¿no? Sí, porque esta aquí es Sportage, al igual que la Mazda CX-5, por dentro son muy bonitas y tienen muy buenos materiales, ¿sí? Porque estamos hablando de las versiones full equipo de ambos carros, lo mismo que el Mercedes. Pero yo no cambio mi seguridad, yo no cambio mi tranquilidad y no cambio la posibilidad de vender el vehículo en un precio cercano al que lo compré por tener eso, la verdad. Yo prefiero un carro de menos gama, tal vez más viejito, que no tenga ese tipo de reseña. Que si se me presentó un problema económico, una emergencia, yo pueda vender el carro relativamente fácil. Y aquí debo decir que con esos siniestros, este carro está muy, muy caro. Claro, que sin esos siniestros estamos hablando de un carro que ronda más o menos 120 millones de pesos. ¿Sí? Pero es que pagar toda esa cantidad de plata simplemente no vale la pena. Y peor aún, se implica endeudarse en 18 millones de pesos pagando unos intereses para un carro que el día que usted necesite venderlo, de afán especialmente, no lo va a poder vender. Y cuando lo venda le va a tocar prácticamente regalarlo, porque es un carro que usualmente le van a dar, los poquitos que lo ofrezcan, menos de 50 millones. Entonces, mi recomendación para nuestro suscriptor y para todos los demás, no se compran esos chicharrones, no se metan en esas vainas. Que sí, que tal vez sean carros modeludos, que sí, que sean carros comerciales, que sí, que sean carros muy bonitos. Pero con esas reseñas simplemente no valen la pena. Que vuelvo y digo, una cosa es que tengan 9 siniestros todos de menor cuantía, que siguen siendo no recomendables por la parte comercial. Pero es que cuando ya estamos hablando de siniestros de mayor cuantía y pérdida total, lo hacen aún menos recomendable. No se metan en esos chicharrones, no se metan en esas empresas, ¿no? Porque después a usted le van a decir, salado, es problema, nosotros le avisamos. Y hicieron lo que tenían que hacer, avisarle cuáles eran las reseñas. Y por eso lo están vendiendo muy por debajo del valor comercial cuando están en buen estado. Porque hay otras empresas que se dedican a vender carros con reseñas similares que ni siquiera le avisan al cliente y muchas veces el cliente un poquito despistado, un poquito confiado, ni siquiera revisa, y cuando va a vender, que el que le va a comprar ahí sí revisa, entonces cuando se dan cuenta, al menos se le aplaude la sinceridad, y le dice a la gente, mire, este carro cuenta con todo este historial, pero no se metan en eso, no desperdicien, no boten su plata con esos carros. Entonces, finalmente, ¿cuál sería mi recomendación? Con esos 60 millones de pesos, o si de pronto quiere hacer un crédito por ahí de 10 millones, entonces con esos 70 millones de pesos, cómprese una Mazda CX-5 por ahí modelo 2016-2017 que esté en buen estado mecánico, que esté en buen estado físico, que no tenga ese tipo de reseñas y va a estar mucho más tranquilo. Que el día que necesitó venderla, la vendió relativamente fácil. O se puede comprar una Kia Sportage también 2015, 2016, 2017, dependiendo la versión. Entre más modelo, menos versión. La versión más de entrada, entre más viejita, una versión un poquito mejor equipada. Que es un carro también muy bacano, muy comercial, bastante amplio. De hecho, en espacio y en comodidad es incluso un poquito más amplia y cómoda que lo que es la CX-5, porque es que a la CX-5 le afecta mucho el túnel que va en el centro y que afecta especialmente al pasajero que va en la mitad. Entonces, la Sportage sería una buena opción. La Tucson, más o menos en los mismos modelos, también sería una muy buena opción por buenos carros, por fiables y por comerciales. Ahora, sé que se va a bajar mucho ya en lo que respecta al diseño y a otras cosas. La Renault Duster podría tener ya un vehículo un poquito más modeludo. Podríamos estar hablando de un modelo 2018, 2019, ¿no? Que sí, que es un carro que se ve mucho más barato, que es un carro que se ve mucho más feo, pero es muy buen carro y también es bastante comercial, bastante amplio, ¿no? Tanto en el maletero como en los asientos. Adicionalmente es un carro que es incluso más alto, es mucho más robusto, por si de pronto necesita pasar continuamente por terrenos feos, sería una mejor opción. Otra opción menos comercial, pero que también es muy buena, sería una Honda CR-V, que estaríamos hablando también de modelos 2015, 2016, 2017, dependiendo de la versión, porque tiene muchas versiones, pero también es un carro amplio, es un carro que anda muy sabroso, que tiene muy buena equipamiento de, digamos, confort y muy buen equipamiento de seguridad. Excelente desempeño, pero digamos que lo único malo es que no es tan comercial. Otro vehículo que tal vez podría optar sería por una Nissan Qashqai o una Nissan Kicks, ¿sí? Que son carros
también amplios. La Qashqai es un carro que anda muy sabroso, que me gusta muchísimo. La Kicks es un poquito más pequeña, pero también muchísimo más económica de consumo, que tiene buen equipamiento. Si nos vamos a versión Advance o Exclusive, pues realmente es un carro que no tiene mucho que envidiarle a una X5, al menos en lo que respecta al equipamiento. Ya en otras cosas obviamente se va a quedar muy por detrás, pero son mejores opciones de compra, que después de todo un carro modelo 2015, 2016, 2017 no es tan viejo. Sí, claro, no va a ser tan modeludo como un 2022 o bueno, 2020 para arriba, pero va a estar más tranquilo y su plata va a estar mejor invertida o mejor gastada. Que nuevamente, muchas veces las personas piensan, no, es que yo voy a comprar un carro para quedármelo. Eso no suele pasar en la mayoría de los casos. El promedio en Colombia de que una persona mantiene un carro está alrededor de los 3 años más o menos, ¿sí? 3, 4 años. No suele mantener el carro toda su vida. Esas personas que mantienen sus carros más de 5 años son muy pocas, y las que mantienen el carro más de 10 años son ínfimas. Las hay, obviamente, pero son muy pocas. Entonces, realmente uno siempre tiene que comprar un carro pensando que en algún momento lo va a vender, y tiene que pensar qué tanta facilidad va a tener para venderlo. Es muy importante. No necesita dedicarse a la compra y venta de carros para pensar en un carro pensando en venderlo. Que sí, que muchos dicen, ay, pero no, esa no es su forma de comprarse un carro. Claro que debe hacerlo, porque uno está preveyendo problemas que pueden salir. Que uno no está safo, no está seguro de que nada va a pasar que lo obligue a no vender el carro. Que cuando uno lo vende por decisión propia, porque quiere cambiar, chévere, bacano, sería la mejor forma de siempre vender un carro. Pero muchas veces, la gran mayoría de veces, de las personas que cambian el carro al año, a los 2 años o a los 3 años, es porque les salió alguna emergencia económica. Y esas emergencias lo llevan a uno a vender lo que más vale y que más rápido se vende, que suele ser un carro. Entonces, siempre hay que prever. Y bueno, mis amigos, espero que les haya servido, les haya gustado muchísimo la información. A nuestro suscriptor, por favor, no se compre nada de eso. Vaya a comprarse un mejor carro sin ese tipo de reseñas. Sacrifique un poquito, al menos por un tiempo, lo que está buscando, y cuando ya pueda ahorrar mucho más dinero, para que incluso no se tenga que endeudar, pues se compre un carro modeludo que no tenga ese tipo de reseñas y que no esté malo. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.